La escóbula de la brújula. Podium Podcast. Y cuando no tenemos nada mejor que hacer, nos juntamos un grupillo y nos vamos a una casa de esas que dicen que hay fantasma y nos vamos allí a grabar, a hacer no sé qué tal, cuando en realidad lo que nos estamos arriesgando es a caernos por la escalera y partirnos el cuello, que quede muy claro. Es decir, estamos hablando... Se suele hacer a las 4 de la mañana. Que normalmente cosas, ¿no? suele ser a las 4 de la mañana, cuando todo está lleno de cucarachas, de ratas, o sea, individuos de estos... vamos, muy agradables, que evidentemente los vas a tener por medio, porque el que ha estado en una de estas, si no ha vivido la situación esa de ir a poner casi la mano en el suelo para apoyarte y encontrar algo que se movía debajo, es porque raramente no ha estado en un sitio de estos. Es que las películas de Indiana Jones han hecho mucho daño en ese aspecto. Totalmente. No lo sabes tú bien hasta qué extremo. Pero bueno, lo cierto es que realmente nosotros queremos pasar miedo. ¿Por qué queremos pasar miedo? Bueno, me imagino que más de uno estará pensando una idea que evidentemente no voy a decir, no voy por ahí. No es que nos hayamos vuelto idiotas, es sencillamente que tenemos una situación concreta. Cuando nosotros entramos en esa situación de miedo, una situación fisiológica normal y corriente, se produce toda una serie de liberaciones hormonales. Estamos hablando de liberación de noradrenalina, de toda una serie de elementos muy concretos que van a estimular la mitad de nuestro cerebro. La amígdala, el sistema límbico, el hipotálamo. Es decir, estamos haciendo una sobreestimulación a nivel cerebral. O sea, estamos liberando neurotransmisores. Estamos haciendo, no liberando. O sea, nos estamos ahogando en ellos. Que quede claro. Sobredosis. Es una sobredosis. Realmente es que nosotros buscamos esta situación porque somos junkies de nuestros propios neurotransmisores. Todo eso nos produce una respuesta en un momento determinado de euforia. Pero es que claro, cuando nosotros no hay una situación que normalmente no medimos, y es que en estos casos, cuando tú te enfrentas a ese miedo, que sabes que en el fondo no hay peligro, es decir, tú ves una película de terror, puedes estar pasando un miedo demencial, pero sabes en el fondo que no hay peligro. Tú estás en una butaca, tú estás en tu casita, tú no tienes peligro físico real. Se produce una alteración de tal manera que todo el elemento negativo que en un momento determinado se produce a nivel organismo, de parálisis y demás, se empieza a liberar un elemento, que es la gamma aminobutírico, que lo que hace es que toda esa parte negativa desaparezca. Entonces te quedas con la euforia. A su vez, esta situación va a hacer que, como tú realmente no te enfrentas a un elemento que lo que quieres es salir corriendo, que quede claro, porque lo estás comiendo más, todos estos elementos iniciales de estimulación cerebral van desapareciendo y se va produciendo una mayor estimulación a nivel del córtex, ya sea el córtex visual, el córtex frontal, etcétera. Con lo cual, lo que tú tienes es una implicación emocional muy importante en ese elemento. ¿Qué hace todo esto? En realidad lo que va a hacer es directamente que tú disfrutas. Pero así de claro. O sea, tú te vas a un sitio a pasear miedo, te subes a una... pues eso, a cualquier actividad de estas en las cuales no tienes muy seguro si vas a salir entero, pero la realidad es que lo que estás haciendo es aumentando tal nivel todos tus elementos hormonales, que lo que te están haciendo es ponerte en una situación de verdadera euforia. E incluso cuando llegas al extremo ya de que todo esto se está estableciendo, empiezas a liberar oxitocina, ese elemento que llaman la hormona del amor, directamente es un elemento placentero por encima del todo, y tú directamente es que te llenas de arriba abajo. ¿Cuál es el tema? Todo esto, en realidad, la importancia que tiene es que te produce un completo estado diferente de conciencia. Tú entras en un estado diferente. No estás en la consciencia normal del día, sino lo que se te produce es lo que se llama normalmente un estado alterado de conciencia, producido porque tus neuronas están chapoteando directamente entre todo este follón de hormonas. ¿Podría explicar, Manuel, el origen de la expresión pasártelo de miedo? Evidentemente, es que estamos hablando de eso. La cuestión es que estamos hablando de que todo esto te afecta y todo esto te va a producir una serie de alteraciones que lógicamente nosotros no nos damos cuenta hasta qué extremo nos modifican. Si nosotros hablamos de los estados alterados de conciencia, suele ser un medio que siempre, desde que se empiezan a utilizar o a conocer desde los años 50, tiene la característica que es el medio que se utiliza para supuestamente potenciar todos estos fenómenos paranormales, estos fenómenos que estamos hablando de ahora.
apariciones, existencias de visiones, sensaciones de tener entidades cercanas. Todos estos elementos se producen a partir de ese momento. ¿Cuál es la cuestión? Que evidentemente no asociamos que lo que decíamos, normalmente hay investigadores que producen fenómenos y hay investigadores que no los producen. Y otros que se los inventan. Y otros que se los inventan, evidentemente, claro, a veces ese es el problema. Por ejemplo, yo os voy a contar una historia que creo que a casi todos os va a sonar. Me imagino que Matthew Manning es una persona que conocéis todos, o casi todos. Matthew Manning ha sido uno de los grandes derrotados que ha habido en la historia de la parapsicología. Lo bueno que tiene es que mientras Uri Geller ha sido un personaje directamente que ha sido más o menos problemático muchas veces, y hay muchos que han demostrado su falsedad y otros no, y todo lo que creo, Matthew Manning ha sido una persona que nunca se ha podido comprobar que hubiera falsedad en sus actos. Entonces estamos hablando de que Matthew Manning, cuando empieza con sus historias, realmente una de las primeras cosas que le ocurre es precisamente la existencia de crear un poltergeist. Él en un momento determinado le envían a un colegio interno y en ese colegio interno empieza a haber toda una serie de fenomenologías. ¿Por qué? Asociada siempre a su presencia. Hay una serie de investigaciones que siguen este estudio. O sea, hay un par de investigadores en un momento determinado, que podemos decir, vamos a ver los nombres, George Owen, Joseph Sloan, o sea, hay varios autores que en un momento determinado siguen la problemática que este pobre chaval tiene y encuentran una característica, que es por lo que lo traigo aquí. El problema es que Matthew Manning estaba en un colegio donde el castigo físico era lo normal. Hablamos en Inglaterra y en una época en que, bueno, pues esas cosas eran lo normal. Total, que él vivía en una situación continua que recoge sobre todo este señor, el señor... ay, que no me salió ahora el nombre. Bueno, da igual. En un momento determinado recoge sobre todo su sensación de miedo continuo. ¿Por qué? Porque él vive en una situación de, dentro del colegio, él sabe que los fenómenos se producen cerca de él, con el inconveniente de que, claro, cuando pasa algo, le echan la culpa. Ese miedo continuo que él tiene, por un lado, produce una respuesta en un momento determinado de mayor número de fenómenos, pero por otro lado tiene una característica, y él está muy a gusto en esa situación porque es la manera de vengarse de esa situación de que les están produciendo, porque claro, es un miedo continuo tanto en compañeros como en profesores y demás. Todo eso es curioso cómo se mantiene durante todo ese tiempo hasta que evidentemente le echan del colegio. Estamos hablando, con lo cual, toda la fenomenología se producía directamente con las situaciones de miedo. Este miedo que estamos hablando, este miedo, en cierto modo, placentero que se produce. Con lo cual, ¿hasta qué extremo cuando vamos a una casa encantada, un no sé qué, un no sé cuántos, el que va a buscar no está creando el problema? Tenemos un problema, no lo podemos medir. Pero hay una cosa que sí podemos determinar claramente, y es la sugestión. Siempre que hablamos de estos fenómenos, siempre hablamos de lo mismo. Hablamos de que hay sido un sitio, que hay una preparación previa. Vamos a una casa encantada, vamos a ver un fantasma, vamos a ver... O sea, hay una preparación previa de las personas. Las personas no van en un momento determinado, como quien dice, vírgenes en el tema. No, saben a dónde van, lo que van a hacer y lo que se supone que tienen que ver. Con lo cual, hay una investigación que a mí me encanta, se hace en Edimburgo, la universidad, en la cual ellos... Bueno, Edimburgo es algo así como la ciudad con más fantasmas por centímetro cuadrado que existe en el mundo. No me refiero a los habitantes, no, me refiero a fantasmas etéreos. Subterráneo, está plagado de esa fauna. Totalmente, es un mundo increíble, digno de ir, aunque solo sea por conocerlo y por verlo. Y en un momento determinado, la universidad realizó un estudio, evidentemente fácil, en el cual recoge 16 alumnos para hacer una experiencia. Esta experiencia luego es posteriormente repetida en Virginia y los resultados son los mismos, que es lo importante. Es lo que decimos de que estos casos lo importante es reproducir para conseguir ver un patrón existente. Bueno, cogen a los 16 alumnos, los deciden en un momento determinado y se los llevan a una de las zonas más concretas de Edimburgo, es decir, al callejón de Mary King, que me imagino que a todos os suena, un sitio donde se supone... Hay una ruta guiada, además. Efectivamente, un sitio que se supone que aparecía una niña, que lleva muñecas y demás, para que estén más tranquilas y demás. Bueno, pues entonces son 3 callejones que quedan en un momento, al crear el nuevo ayuntamiento, quedan bloqueados
uno es este, y llevan a los 16 alumnos a el paralelo, a ver qué ellos sienten, qué ven, qué ocurre en esta situación. Claro, todos al final habían sentido, habían oído, habían visto, todos, absolutamente. Lo que pasa es que había una pequeña trampa. En la universidad nunca los llevan al callejón, los llevan a los sótanos de la universidad. Los meten en un rincón, los dejan a oscuras y los dejan abandonados ahí, directamente. Los tienen un tiempo ahí y luego los recogen. Es el problema. Muchas veces, claro, es lo que decimos, bueno, ¿cómo podemos reproducir estos fenómenos? Bueno, si estamos hablando que Matthew Manning, en caso de un miedo un poco extremo, lo reproducía, a lo mejor sería un sistema, pero yo creo que es que la ética no nos deja. Por lo tanto, no lo propongo, por si acaso. Pero bueno. La realidad es que llevan a los 16 alumnos, todos tienen todo tipo de vivencias y cuando los sacan de allí y demás, todos cuentan. El que no ha oído, ha sentido, el que no ha notado cómo había presencias alrededor. Algunos hablan incluso de la existencia de entidades o luces que ellos ven. Estamos hablando de que los meten en un sitio a oscuras completamente y que no tienen ninguna estimulación, nada más que su propio miedo, que quede claro. Claro, la cuestión está en que cuando les dicen la verdad, todos entran en ese juego de decir, bueno, no, es que no era tan importante, no sé qué, tal. Claro, solamente hay un problema. Esto ha sido grabado con una cámara con infrarrojos. Claro, el tema es, pues os podéis imaginar, algunos tuvieron algún problema, sobre todo con sus esfínteres. Pero el caso que estás contando, Manuel, obedece a una causa muy lógica, que es la sugestión. Claro. Pero eso no explica todos los fenómenos que estaba contando Carlos Carbo. No, evidentemente, que hay otro tipo de evidentemente no explica todo. Pero lo que sí crea es la duda de hasta qué extremo, cuando nos metemos en este juego. Porque claro, él está hablando de casos en un momento determinado que ellos han ido a investigar porque ya eran previos. Pero cuando tú vas en un fin de semana, te reúnes media docena de amigos o más, metes en una casa, empiezas a hacer todo tipo de supuestas experiencias de psicofonías, de no sé qué y demás. Todo esto, si obtienes resultados, ¿a qué se debe? A las personas, porque se ha producido un estado alterado de conciencia producido por ese miedo que estamos indicando, y eso ha creado un fenómeno anómalo, digamos así. ¿Es un problema de falsa explicación sobre la sugestión? ¿O de qué estamos hablando? Ese es el gran problema, que mientras estas cosas no se hagan, y se hagan con un control por encima de todo, no podemos sacar conclusiones. La experiencia personal es muy bonita, muy entretenida y muy divertida, pero no nos aporta más que el hecho de la vivencia. Claro, pero estarás conmigo, Manuel, que eso no invalida el fenómeno. No. El fenómeno es real, el fenómeno existe. Otra cosa es ya la posible explicación, porque claro, aunque solo sea la mente, en el hipotético caso, porque siempre estamos hablando de hipótesis de trabajo y explicaciones hipotéticas, ¿eh? Aquí nadie está aseverando nada, ¿no? Y menos en la escóbula de la brújula. Cuando ocurre uno de estos casos, el fenómeno es real. Da igual que sea la mente de los experimentadores, claro, o sea, yo que sé, el chui que viene de Marte. Que es muy me da igual. Importante que tengamos en cuenta eso. Lo que pasa es que, todo fenómeno paranormal tiene una causa, sea la que sea. Por supuesto. En la cual puede ser de una persona, causante de ello, o puede ser otras razones. El problema es que cuando no somos capaces de explicar que la persona en sí mismo es el causante del fenómeno, inmediatamente nos vamos a otras razones. Y entonces ya ahí entramos en un mundo pantanoso de creencias religiosas de todo tipo. Claro. Y ahí es el gran problema, que claro, cuando nosotros hablamos de, el fin de semana que nos vamos casi a, a pisar cucarachas a una casa, no hay mucho problema. El problema es cuando esas mentalidades religiosas entran en fenómenos de personas que lo están viviendo, pero lo están no viviendo, padeciendo. Ahí sí hay un problema, porque entonces, claro, ¿qué ocurre? Aumentamos
directamente su nivel de ansiedad, porque les estamos metiendo toda una serie de conceptos que ellos en el fondo no saben asimilar. Si yo llego a una casa que donde hay ruidos, pongamos, que a lo mejor son explicables totalmente, y yo digo directamente, no, es que este es el fantasma de tu abuelo, que no tiene nada mejor que hacer que venirse del más allá a romperte los platos, hay que ser sincero, que poquito respeto tenemos a la familia. Pues evidentemente... Una cosita, ¿y si el fenómeno funcionara en ambos sentidos? Quiero decir, puede pasar que la mente proyecte y cree todas esas cosas, Marcos, que toman cuerpo en realidad, porque estamos hablando de que la mente tiene proyección en varios planos dimensionales, que se va a encontrar con cosas que luego te vuelven a ti y que tienen que ver contigo, ojo, y tienen que ver con tu existencia y con tu vida personal. Yo estoy convencido de que estamos tocando puntos. A ver, esto es un puzzle que estamos armando solamente un rinconcito y debe ser vastísimo, como tú dices. Pero puede ser que haya una dirección en ambos sentidos. Sin duda alguna. Mira, hay una cosa que hoy en día se valora casi como la explicación, una de las explicaciones principales a nivel de lo que es la fantasmogénesis. La fantasmogénesis, está claro, si no hay una persona que la vea, no existe. Nadie sabe si existe una cámara, o no, o una cámara. El problema es que generalmente las cámaras suelen ser complicadas, pero bueno, lo dejamos en una persona, que suele ser lo habitual. Ahora tenemos la historia de que, claro, tú analizas el ojo, y el ojo humano realmente es una cámara, pero es una cámara, recoge la información de fuera, la llevas al cerebro, la entiendes, y luego la proyectas fuera. La interpretas. Para poderla ver fuera. Porque tú no... O sea, yo os veo a vosotros, pero a vosotros yo no os veo dentro de mí, os veo fuera. O sea, hay una interpretación cerebral que hace que la información que a mí me llega se vea posterior. Cuando hay una información que está un poquito incompleta, pongamos, en un momento determinado, el cerebro generalmente siempre lo completa. Es uno de los grandes problemas que se ocurre en la sugestión. Claro. Un segundo, Juan Ignacio. que te veo. Además fuera, que quede claro. Y el tema es eso. En un momento determinado tú proyectas fuera. Si la información es incompleta, tú la completas dentro y la sacas fuera. Y a lo mejor lo que estamos haciendo es únicamente eso. Completamos con un constructo cultural que es el fantasma, lo colocamos fuera para explicar esa situación que nosotros no entendemos.